Hola, bienvenidos otra vez al curso de Salesforce en la serie de videos que corresponden a los flows. Tal y como habíamos visto en el video de introducción, primero nos vamos a enfocar en los flows de pantallas. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios con un flow de pantalla y para ello vamos a crear un nuevo flow. En la sección de nuevo flow, como les había explicado antes, vamos a empezar con el flow screen flow. Vamos a seleccionarlo y presionamos el botón crear. Lo primero que vamos a ver, si es primera vez que entras en la plataforma de flows, verás que habrán algunas ayudas. Por ejemplo, aquí te indicará cómo puedes agregar elementos al flow. Vamos a cerrar. El flow tiene un lienzo que es este que ves aquí. En la parte superior tienes el flow builder. Básicamente tienes una pantalla y te agrega algunos elementos por defecto. Te agrega un elemento de inicio en color verde y un elemento de fin en color rojo. También tienes esta sección de seleccionar elementos, que en este momento no está habilitado porque debes primero seleccionar un elemento y luego puedes ver los componentes que están en su interior. También puedes cerrar esta mensaje de notificación y puedes ver que tienes varias formas para presentar el flow. Puede ser en forma automática o en forma libre. Cuando agregas la forma libre, vas a ver que automáticamente se te van a habilitar los elementos del flow en el panel izquierdo. Pero al agregar la forma automática vas a ver que desaparecen. Y la manera en cómo los puedes agregar es yendo al medio del flow y usando este botón que aparece aquí en medio del conector. Es un más y lo que hará será abrirte los elementos que puedes agregar, que son una serie de elementos que iremos viendo poco a poco a través de esa serie de videos. Entre ellos puedes agregar pantallas, acciones, subflows, que son cosas con las que puede interactuar el usuario, y luego viene una categoría de lógicas, es decir, puedes hacer asignaciones. Es decir, si el usuario selecciona el color verde o el rojo, pues puedes asignarle un valor u otro dependiendo de lo que el usuario haya seleccionado. Puedes tomar decisiones, puedes hacerle una pregunta al usuario y en base a lo que él haya respondido, o un sí o un no, pues puedes hacer que el flujo tome un camino u otro. Puedes usar el loop, que es como una iteración de elementos. Hay elementos que están en fase beta como este, no te los recomiendo usar aún hasta que estén totalmente liberados por Salesforce, solamente están aquí para que los puedas probar. Puedes ordenar elementos y luego tienes una sección de datos que están en color rosado, es decir, puedes crear registros, actualizar registros, obtener registros y eliminar los mismos. Es decir, por ejemplo, vamos a ver en este video uno de los elementos principales es la pantalla. Entonces puedes hacer clic en la pantalla y automáticamente te va a abrir esta ventana emergente con la que puedes ir configurando la pantalla. Si cancelas y pasas al formato libre, te vas a dar cuenta que es algo que también puedes hacer aquí. Puedes simplemente seleccionar el elemento y arrastrarlo hasta la pantalla. Entonces cuando lo sueltas vas a ver que también te abre la ventana emergente, ok, y luego vamos a dejarlo de nuevo en auto layout. Entonces si ves la diferencia es que en uno de ellos puedes agregar elementos ordenados a nivel gráfico como tú quieras, pero en el otro pues tienes que ajustar a la disposición que tenga Salesforce. Por ejemplo, si agregamos una pantalla aquí, por ejemplo pantalla 1, él automáticamente nos rellena el API name, presionamos hecho y él va agregando tantas pantallas como conectores nosotros instanciemos. Aquí agregamos otra pantalla, pantalla 2. Podemos ver que también tenemos configuraciones en el screen. Podemos configurar el header, por ejemplo el encabezado, podemos ocultarlo o deshabilitarlo simplemente con este check. O podemos mostrar la ayuda, ¿no? Podemos simplemente decirle al usuario, insertar aquí, esta es una ayuda de la pantalla. Muchas veces el usuario necesita una guía para poder entender para qué sirve la pantalla y también el footer. El footer, como ves, es esta sección que estoy resaltando en este momento. Se encuentra un botón que indica pausa,
uno que indica acciones previas y finalización. Entonces en acciones siguientes o finalizaciones tú puedes decir si usar el label estándar, puedes usar un custom label. Por ejemplo, en vez de siguiente puedes decir vamos allá y te va a aparecer lo que tú quieres aquí, ¿no? Un vamos allá. O puedes simplemente, en vez de usar ni siquiera el estándar o un custom, simplemente ocultarlo, es decir, que quieres que no aparezca ese elemento. Normalmente lo dejamos con el estándar. Lo mismo puedes hacer con este botón de previo, que sirve para regresar, es decir, cuando estás avanzando entre una pantalla y otra, puedes regresar o avanzar. Y con el botón de pausa, que de igual manera también puedes confirmar, usar un mensaje personalizado o usar un mensaje estándar para este tipo de elementos. Son tipos de cosas, este tipo de cosas las vamos a ir viendo más adelante a medida vayamos haciendo varias pantallas y estemos interactuando con ellas. Entonces esto es un poco la manera en cómo funciona un flujo en forma auto layout. Si ves, yo al seleccionar uno de ellos se mueve todo automáticamente, todo el flujo se mueve y la disposición me la determina el propio lienzo. Si haces clic sobre el elemento, puedes o copiar el elemento para duplicarlo, cortarlo o eliminarlo. Inclusive puedes editarlo presionando el botón editar, se abrirá de nuevo la pantalla del screen. O si lo duplicas, puedes copiar el elemento y ya el elemento ha sido copiado en pantalla. Entonces puedes hacer ese tipo de cosas. Ahora, si vuelves a cambiar a Freeform, verás que aquí ya tienes más libertad. Puedes mover cada elemento individual a donde tú quieras y las flechas se guiarán. Yo te recomendaría que siempre trabajes con el auto layout, se ve mucho mejor, pero muchas veces tú tienes un flow muy complejo y tal vez tienes una disposición que tal vez es más fácil para ti y puede ser que necesites que hacerlo manualmente. La diferencia aquí es que, por ejemplo, si tú ves, ahí aparece el conector, a diferencia del auto layout que aparecía un símbolo más y con simplemente presionar ya te aparecían los elementos. Aquí no, aquí tienes que arrastrar manualmente los elementos. Por ejemplo, aquí la pantalla 3, vamos a presionar Done y lo que harás es conectar manualmente. Vendrás, harás clic en el círculo y lo conectarás con el siguiente elemento, con la siguiente pantalla. Y lo que verás es que si cambias entre un formato u otro, pues te dará una advertencia de que perderás las posiciones que has determinado en el formato libre. Entonces tú le dices estoy dispuesto a perder las posiciones, las pierdes. Y aquí ya tienes las tres pantallas de nuevo, pero con el orden del flow. Finalmente, antes de continuar en otro video dándote explicaciones más detalladas del flow, en donde vamos a ver todos estos componentes que se encuentran en el panel izquierdo, vas a ver que podemos agregar muchos tipos de campos, muchos tipos de elementos. Hay una lista muy larga de elementos, pero vamos a ver los principales. Y en la pantalla básicamente pues puedes agregar, por ejemplo, elementos de dirección. Puedes agregar, aquí la persona puede agregar la calle, el código postal, la ciudad. También una vez que agregas elementos también los puedes eliminar y él te preguntará si deseas eliminarlo de verdad. Puedes agregar elementos tipo checkbox, ¿ves? Puedes agregar esos tipos de elementos. Entonces hay una serie de elementos que no son campos como tal de Salesforce, pero son semejantes, ya que tienen funcionalidades que te permiten validar la información. Y luego al lado derecho ya tenemos campos, es decir, aquí ya puedes buscar una variable y en base a esa variable tú determinas el registro. Por ejemplo, esta variable vas a crearle un nombre aleatorio, variables 1. Tú vas a seleccionar el objeto, por ejemplo el objeto account, vas a darle done y ya puedes usar estas variables para obtener campos del objeto cuenta. Y aquí ya te aparecen todos los campos del objeto cuenta, ¿no? Te aparece el account name y ya podrías arrastrar el account name aquí, podrías arrastrar el account source. Entonces básicamente también puedes trabajar mucho con elementos y campos de Salesforce que ya están predefinidos, es decir, en componentes trabajas más con variables libres y en la sección de campos trabajas con campos de Salesforce.
Con esto terminamos esta primera introducción con respecto al funcionamiento de flow de pantallas, y en los próximos videos vamos a profundizar más usando elementos de la pantalla y configurando más a detalle todas las funcionalidades de las pantallas en los flows. Nos vemos en el próximo video. Podrás encontrar el curso completo en el enlace que te dejo en los comentarios. Somos el curso más vendido en Udemy en español, con más de 500 reseñas y cerca de 8000 estudiantes que respaldan y garantizan la calidad del curso. Tenemos más de 176 clases y 20 horas de videos bajo demanda. Son videos cortos de 5 o 10 minutos en donde vamos directo al punto, lo cual te acelerará el aprendizaje del contenido. Te espero dentro del curso.